En este ejercicio tenemos 5 incisos para resolver. La reacción que nos da dice O3 más M, siendo M cualquier molécula, va a ser igual a O2 más O más M. Sabemos de que si va en dirección de izquierda a derecha sería K1, que sería la etapa 1, y en dirección contraria sería K-1 y sería la etapa 2. Entonces el mecanismo que vamos a estudiar va a ser con los reactivos de la etapa 2, O más O3, que va a ser igual a 2O2, y la ecuación general que tenemos es 2O3 igual a 3O2. Analizando el O2, sabemos primero de que el valor de R va a ser la velocidad que depende de cada compuesto, y que el signo de esta ecuación va a depender si se forma o se consume. Es decir, que si se está formando esto va a ser positivo y si se está consumiendo esto va a ser negativo. Experimentalmente sabemos que el valor de R va a ser igual a K por A elevado a la A por B elevado a la B, donde A y B minúsculas va a corresponder a los coeficientes estequiométricos que podemos obtener observando la reacción. Sabemos también que la velocidad neta de variación del oxígeno molecular es igual a la suma de variación de cada etapa. Por lo tanto, sabemos que la sumatoria de esto va a ser de la etapa 1, de la etapa 2, de la etapa 3 y así sucesivamente si tuviéramos más etapas. Lo primero que debemos de hacer es analizar cada etapa individualmente. Durante la etapa 1 se forma O2. Como se está formando va a ser signo positivo. Y en este caso sabemos de que va a ser K1. Sabemos que O3 más M nos va a dar O2. Por eso es de que está planteada así la ecuación. En la etapa 2 se consume el O2. Por eso acá es signo negativo, es -1. Y habíamos dicho de que en este caso iba a ser K-1. Y sabemos que O2 más por O por M nos da O2. Durante la etapa 3 se forma O2, de nuevo signo positivo. En este caso miramos que tenemos en la K tenemos un 2. Esto es porque si miramos en la etapa 2, el O2 que se formó tiene un número 2. Y si miramos la ecuación de R, tenemos que colocar el coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, acá también tenemos que colocarlo. Si sumamos todo esto, esto va a ser igual a K1 por O3 por M más 2 por K2 por O3 menos K-1 por O2 por O por M. Ahora que ya analizamos el O2, también tenemos que analizar el O3. Y sabemos que la sumatoria de las variaciones de cada etapa va a ser igual a la variación del O3. Analizamos de nuevo cada etapa individual. Sabemos que en la etapa 1 se consume O3, va a ser signo negativo. En la etapa -1 se forma O3, va a ser positivo. En la etapa 2 se consume O3, de nuevo negativo. Y tenemos de nuevo que la sumatoria de esto nos va a dar menos K1 por O3 por M más K-1 por O2 por O por M menos K2 por O por O3. Esta ya sería la respuesta del inciso A, donde nos pedían que verificáramos que esto era real. El inciso B nos pide usar la aproximación del estado estacionario para el oxígeno a fin de simplificar las expresiones que derivamos en el inciso anterior. Entonces, lo que realmente nos interesa en este caso es R, ya que queremos hallar una función R que nos diga cómo varían los compuestos con respecto al tiempo. Esto es bastante común en la ciencia y lo que normalmente se hace es utilizar modelos matemáticos para intentar describir un fenómeno, en este caso la variación de los compuestos en una reacción. Lo que se intenta siempre es escoger el modelo que más se apegue a la realidad. La aproximación del estado estacionario dice que hay que suponer que para los intermedios de una reacción estos permanecen constantes luego de un tiempo o periodo de inducción. En otras palabras, esto significa que la derivada de la concentración molar del intermedio con respecto al tiempo es 0. Esto lo podemos observar en la gráfica, donde vemos la concentración de los productos en amarillo o naranja,
de los reactivos en rosado y de los intermedios en celeste. Esto con respecto al tiempo. Entonces vamos a usar esta gráfica para simplificar las expresiones que queremos hallar de R. Por lo tanto, tenemos que la derivada del oxígeno con respecto al tiempo va a ser igual a la sumatoria de cada una de las etapas, es decir, K1, K-1 y K2. Esto igualado a 0, porque ya vimos que la derivada de los intermedios con respecto al tiempo va a ser igual a 0. Después de esto lo que hacemos es despejar K2 por O3, que simplemente es pasarlo a sumar del otro lado. Recordemos que ya habíamos anteriormente derivado 3 ecuaciones, las cuales nos van a servir a continuación. Por la ecuación 1 podemos ver de que lo que está subrayado, que tiene el número 3 abajo, es igual a la ecuación 3. Entonces esto lo podemos sustituir, ya que sabemos de que K2 por O3 es igual a K1 por O3 por M menos K1 por O2 por O por M. Entonces, sustituyendo esto, vamos a tener que 2K2 por O3 va a ser más a K2 por O3, que es lo que sustituimos. Derivando esto y sabiendo además por la forma de R, tenemos que R va a ser igual a 1/3 de la derivada de O2 con respecto al tiempo, que va a ser igual a K2 por O3. Ahora, por la ecuación 2, podemos de nuevo sustituir por los datos de la ecuación 3. De esta manera tenemos que esto va a ser igual a menos K2 por O3 menos K2 por O3, lo cual va a ser igual a menos 2K2 por O3. Por la forma de R sabemos que menos 1/2 de la derivada del ozono con respecto al tiempo va a ser igual a K2 por O3. Y acá terminaría la resolución del inciso B. El inciso C nos pide demostrar que si se hace una sustitución utilizando la aproximación del estado estacionario para el oxígeno, nos da la expresión que nos proporcionan. Nosotros tenemos R en las ecuaciones 4 y 5, sin embargo R nos dice que es igual a K2 por O3. El problema es que el oxígeno aparece en el mecanismo, más no en la ecuación general. Por lo tanto, necesitamos encontrar una expresión de R en términos de O3 y de O2. Entonces proseguimos con la siguiente sustitución. Usando la ecuación 3, factorizamos y despejamos el oxígeno, que nos da una expresión que queda en términos de M, O3 y O2. Esto ahora lo sustituimos en la expresión 4, donde en vez de oxígeno colocaremos la expresión que acabamos de despejar, factorizamos M y nos da el resultado que ellos nos muestran. Lo mismo obtendríamos si utilizáramos la ecuación 5. Recordemos que esta expresión de R la obtuvimos con la aproximación del estado estacionario. Y como podemos observar, nos da el mismo resultado, que es K2 por K1 por O3 al cuadrado, partido K2 por O3 partido M más K menos 1 por O2. Esta sería la resolución para el inciso C. En el inciso D nos piden hacer una suposición distinta a la del estado estacionario y llegar de nuevo a una expresión para R. Acá nosotros empezamos con la etapa 1, que es la que está en equilibrio, por lo tanto la velocidad de la reacción directa debe ser igual a la de la reacción inversa. Acá tenemos que en la etapa 1, acá está la reacción directa, la reacción inversa y planteamos de que la reacción directa va a ser igual a la reacción inversa. Factorizamos y encontramos de que durante el equilibrio K1 por O3 dividido K1 por O2 va a ser igual al oxígeno. Sabemos por la ecuación 4 y el problema que R es igual a 1/3 de la derivada del oxígeno molecular con respecto al tiempo va a ser igual a K2 por O3. Entonces de esta manera sustituimos y encontramos que esto va a ser igual a K2 por K1 por O3 elevado al cuadrado dividido K menos 1 por el oxígeno.
En el inciso E nos preguntan en qué condición la aproximación del estado estable se reduce a la aproximación del equilibrio. Entonces acá nosotros vamos a comparar las expresiones de R del estado estacionario que encontramos y la que encontramos durante el equilibrio, es decir, la ecuación 6 y la ecuación 7, que son las que tenemos acá al lado. Y si notamos, estas son casi iguales, a excepción por este término que está circulado en rojo. Sin embargo, si K-1 por O2 fuera lo suficientemente grande, K2 por O3 partido M sería casi insignificante. Por lo tanto, en este caso, si pasamos M a multiplicar, siendo este valor mucho más grande, el otro se vuelve insignificante y podríamos decir que estos son casi iguales.